Antes de comenzar con el video, ah, este video es un video de práctica en el que vamos a explicar todos los conceptos que hemos aprendido durante la unidad 2 en la clase de programación orientada a objetos del Instituto Tecnológico de Tijuana. Mi nombre es Omar Alejandro González Segura y mi matrícula es 1621-2016. Correcto. Para comenzar, vamos a abrir nuestro entorno, que en este caso es Visual Studio, perdón. Para comenzar el proyecto, vamos a dar en, el, en la pestaña Nuevo Proyecto y vamos a esperar a que se abra para que nuestro estudio cree el proyecto que vamos a hacer. En este caso, vamos a seleccionar aplicación de consola y cambiaremos el nombre a práctica final unidad 2. ¿Correcto? Damos en aceptar y se nos está creando el proyecto que vamos a explicar a continuación. Listo, ya está creado. Iniciamos en la clase inicial, que es el programa principal, en el que encontramos lo que es el main, que es el programa principal. Para esto vamos a hacer un proyecto que tenga la capacidad de hacer las 4 operaciones básicas, que son suma, resta, multiplicación y división, como un menú de opciones para el usuario, y además agregaremos la opción de que haga todas las operaciones anteriores. Para esto crearemos una nueva clase, a agregar una nueva agregar clase. Estamos agregando una clase, le vamos a nombrar operaciones básicas. Correcto. Ya se nos creó nuestra clase. Dentro de esta clase vamos a declarar nuestras variables globales que vamos a utilizar dentro de esta clase. Para esto vamos a hacer pública la clase. Publica el modificador de acceso para hacer pública la clase y que esté disponible durante todo el programa. Muy bien, vamos a declarar, vamos a poner suma, resta, multiplicación, división. ¿Correcto? Declaramos todas las variables dentro del tipo double. ¿Por qué? Porque todo, en este caso la suma, resta, va a dar números enteros, la multiplicación también, porque solamente vamos a admitir números enteros. Pero es un caso diferente en la división. En la división, si dividimos 1 entre 2, nos va a dar 0.5 y esto ya no es un entero, sino es un número con decimal y del tipo double. Por eso todas las declaramos de esta forma, para hacer como generalización de los conceptos. Muy bien. Para esto vamos a crear un método que va a tener nuestro programa, el cual va a ser el principal o el menú. Vamos a hacer public void. Se utiliza la palabra void, ¿por qué? Porque es un método que no va a devolver o retornar ningún valor. Ponemos el nombre menú. Correcto. Dentro de nuestro programa principal
vamos a declarar dos variables que son las que vamos a utilizar durante todo el programa. Como ya expliqué, van a ser double porque no siempre van a devolver valores enteros y se va a crear un error al momento de ejecutar el programa. Entonces tenemos el número 1 y número 2 con un valor inicial de 0. Perfecto. Ok. Ahora dentro de nuestro programa menú, lo que vamos a hacer es que vamos a traer esos valores iniciales que están guardados en las variables hacia nuestro método que es el menú. Para esto vamos a hacer uso del paso de parámetros, los cuales existen dos. Existe el paso de parámetros por valores, que es una copia de la variable que traes a tu método, y el otro es el paso de parámetros por referencia, que estás solamente trayendo o indicando la dirección donde está la variable. Si cambia la variable dentro del método, cambiará dentro de donde la declaraste inicialmente. En este caso, en nuestro menú, vamos a utilizar el paso de parámetros por referencia. Referencia a double n1, perfecto. Ahora, vamos a necesitar las instrucciones de nuestro programa. Vamos a poner que la consola escriba ingrese sus dos números. Perfecto. Ahora, al ingresar los dos números, vamos a poner un anuncio o que la consola escriba o que pida el primer número. Entonces, otra vez, console primer número. Aquí tenemos el line. La diferencia entre greet y greetLine, que son métodos de la clase consola que está predeterminada por el estudio, son programas para que escriba la consola. La diferencia entre estas es que si tú pones greetLine, te va a escribir en una sola línea. Y si tú pones debajo del greetLine un readLine, lo que va a hacer es que va a leer en la siguiente línea. Si escribimos write, va a escribir en una línea, pero si ponemos el método readLine después del greet, lo que va a hacer es que va a leer el número en la misma línea donde se escribió lo que pusimos dentro del greet, del método greet. Ok. De esta forma, le vamos a asignar un valor a nuestra variable n1, que es el primer número al que nos referimos al pedirlo en el greet. Entonces, para hacer que solamente acepte números o letras, no, que no acepte letras y solamente acepte números, lo que vamos a hacer es que vamos a poner int punto parse ok, vamos a guardar en la variable n1 lo que se escriba en la consola, pero cuando escribimos en la consola lo escribimos en tipo string, no como un tipo int. Entonces
vamos a convertir a un número, o vamos a ponerlo de esta forma, int. Vamos a convertirlo a tipo entero. No lo declaramos como double. Vamos a declararlo como un double para que cuando tú escribas un número te lo pase de string a double. El punto parse es el método que te va a convertir de tipo string a tipo double. Y ya que nuestra n1, que fue declarada en el programa principal, es de tipo double, esta va a tratar de convertirse en double. Correcto. Ahora vamos a volver a escribir, pero ahora vamos a escribir segundo número. Y hacemos lo mismo. N2 será igual a double.parse. Correcto. Después de leer los dos números, lo que va a hacer es que despliegue el menú. Para esto, punto. Vamos a escribir menú de opciones. Menú de opciones. Correcto. Ahora vamos a escribir las opciones que tiene nuestro programa. Ponemos 1, sumar, 2, restar, 3, multiplicar, 4, dividir, 5. 5 tendrá la opción de hacer todas las anteriores. ¿Correcto? Para esto vamos a leer el valor que tenga cada opción para determinar qué es lo que va a hacer nuestro programa. Ahora le vamos a dar al usuario la opción de esas 5 y nos tendrá que indicar cuál de ellas ha elegido para que le ordene a nuestro programa qué es lo que va a hacer. Ok, declaramos la opción que es de tipo entero a la variable opción. Va a ser igual a la conversión al tipo int de lo que escribíamos en la consola. Correcto. Ya que hayamos pedido nuestra opción, lo que vamos a hacer es desplegar o escribir nuestro menú para que nuestro programa sepa qué hacer en función de la opción que haya elegido el usuario. Entonces, para esto vamos a usar vamos a utilizar el switch case, switch. Ponemos la variable que va a determinar las opciones que va a tomar. En este caso, vamos a poner en el caso de que la opción tome el valor de 1, ¿qué es lo que va a hacer?
Ok. Para escribir nuestra opción, nuestras opciones, vamos a poner nuestras opciones primero. Vamos a poner, se me marca error, ¿por qué? Porque este switch case en cada caso utiliza la palabra break para romper el ciclo, debido a que si la opción es 1, va a tomar esas instrucciones, pero si no lo es, lo que va a hacer es que va a tomar las instrucciones de 1 y como no cumple con ellas, se va a ir al siguiente caso. Si la opción es 2, ahí se va a quedar y el break sirve para romper todas las demás opciones y quedarse con esa opción. En caso de que no usemos la palabra break, va a recorrer todas las opciones como un ciclo interminable debido a que no hay forma de que lo rompa. ¿Correcto? Entonces, en el caso de que la variable tome el valor de 2, rompemos. Break. Case 4. Dado que tenemos 5 opciones, solamente vamos a poner 5 casos en los que la variable puede tomar los siguientes valores. Sin embargo, vamos a declarar otro conocido como default, que es el que en caso de que lea un valor que no esté indicado en los casos, despliegue otras instrucciones. Default break. Correcto. Ya que tenemos pues nuestro menú, lo que vamos a hacer son los procedimientos o instrucciones que van a ir dentro de cada caso. Ahora, ya que tenemos switch, ¿qué métodos va a tomar nuestro programa? Lo que va a hacer es que va a tomar las funciones de sumar, restar, multiplicar, dividir y otra en el que vamos a hacer todas. ¿Por qué? Porque son las opciones que le dimos al usuario. Dentro de la misma clase vamos a escribir los métodos de esta clase. Como se habrán dado cuenta, ya no declaré este método como void, sino como double. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué? Porque este es un método que se le conoce como función. Hay dos tipos de métodos. Los métodos se dan por función o por procedimiento. Las funciones tienen una característica de que devuelven un valor y utilizan la palabra return para devolver ese valor. Por eso es que no usé la palabra void, porque los otros métodos, a diferencia del de función y los de procedimiento no devuelven ningún valor. Las funciones sí. Por eso, cuando declaramos una función, se pone el nivel de acceso o el nivel de encapsulamiento de este módulo, que en este caso es público, public. Luego es el tipo de valor que va a devolver nuestra función. Por eso es que usé el tipo double. Y luego nombré la función. Pero esta función va a recibir dos parámetros o dos valores que los va a utilizar para operarlos dentro y regresarlos cuando termine de operarlos. Nuestros valores son n1 y utilizo ref porque estamos refiriéndonos a las variables n1 y n2 declaradas en el programa principal.
Esa es la palabra ref, el tipo y el nombre de la variable. Correcto. Aquí me marca error en el nombre porque estoy haciendo referencia a una función, sin embargo aún no pongo la palabra return. Si coloco la palabra return, ya no me marca error porque el programa el estudio, el entorno, la interfaz ya reconoció que es una función y por tanto no hay error en la sintaxis. Entre paréntesis vamos a utilizar el valor que va a devolver. Y en este caso, pues nada más, como es una suma, vamos a sumar nuestros dos valores guardados en estas variables, que es n1 y n2, y nos va a regresar ese tipo de valor. Ahora, vamos a hacer lo mismo para la resta. Correcto. De la misma forma para la multiplicación y la división. Correcto. Vamos con el siguiente. Double. Correcto, ya tenemos nuestras cuatro funciones principales. Ahora lo que vamos a hacer es que en caso de que la variable sea 1, nos está diciendo que lo que quiere es sumar estos dos números. Por tanto, vamos a ocupar otra variable que guarde los valores que nos devolvió la función suma. Vamos a declararla en este método como int o double resultado. Correcto. Ahora sí, resultado, la variable resultado va a guardar el valor de la función suma. Ya llamamos al método suma. Referimos las variables n1, ya solamente nos referimos a ellas porque en el método dijimos que eran del tipo double. Por tanto, ahora nada más ocupamos referirnos a que son esas variables definidas en los parámetros de la suma. Y vamos a hacer que escriba el resultado o no, la suma es correcto. Podemos ver que aquí puse entre corchetes el número 0. ¿A qué se refiere esto? Es que al momento de que te imprima lo que escribimos en la consola, la suma es, ese 0 indica el número de la variable que te va a imprimir ahí. Te lo va a convertir en dato string. Por tanto, cuando nos pida que
hagamos la suma, va a llamar al método suma, lo va a operar las variables y las va a guardar en la variable resultado. Cuando imprima la consola la suma es, te va a imprimir el resultado, pero como valor, como tipo string, para que se pueda visualizar. En este caso define el orden de las variables. Si tuviéramos más variables, digamos variable resultado, n1, n2, entonces necesitaremos poner entre corchetes 1, entre corchetes 2, para definir las otras dos variables. ¿Correcto? Ahora hacemos lo mismo. Resultado igual a resta vamos, para hacerlo, para agilizar esto, vamos a copiar solamente, lo pegamos, la resta, método multiplicación con los parámetros de n1, hasta cambiar el producto es correcto. No, este caso es la división. Disculpe, un error. División, referencia n1, referencia n2. El cociente ahora podemos darnos cuenta y que va en el caso 5, porque no hicimos un método para que haga todas. Esto es porque un método declarado por función solamente devuelve un valor. Como vimos aquí, solamente va a devolver un valor, que es el producto de la suma, el de la resta, el producto de la multiplicación, la división. Pero si queremos que haga todas, tenemos que hacer un método por procedimiento y no por función, porque el procedimiento nos permite devolver las variables o los valores que nosotros querramos. Public, así que vamos a hacer nuestro procedimiento, nuestro método public void todas. Nos referimos a las variables que vamos a operar. A todas las que vamos a operar. Y simplemente, como ya declaramos en la parte de arriba, suma, resta, multiplicación y división, estas variables corresponden al método de todas. ¿Por qué? Porque va a ser la variable suma, va a guardar la suma de n1 más n2. Vamos a escribir que la consola escriba la suma es, y podemos observar es el mismo texto de arriba, así que lo que vamos a hacer por consiguiente es copiar y pegar, ya que es lo mismo solamente. Suma, la variable suma. ¿Por qué se cambió las variables resultado a la variable suma? ¿Por qué? Porque en este caso la variable resultado está guardando lo que es la suma o el valor que devolvió la función. Y en este caso solamente esta variable, la variable suma, va a guardar la suma de los dos números. Por tanto nos va a imprimir esta suma. Para la resta va a ser igual n1 menos n2. Vamos a escribir, vamos a copiar. La resta es, ponemos la variable resta
multiplicación será igual a n1 por n2, coma, la misma multiplicación del producto es división igual a n1 sobre n2. Correcto. Ya que hemos terminado nuestro procedimiento, si se fijan, aquí no ponemos en ningún momento la palabra return. Eso significa que es un método por procedimiento y no va a devolver ningún valor. Si nos vamos, ahora sí en la opción si selecciona que imprimamos todas, entonces lo único que vamos a hacer es llamar al método todas, nos referimos a las variables y listo. Lo único que vamos a hacer, aquí no vamos a escribir las instrucciones para que la consola escriba algo, ya que están definidas en el mismo método, ¿correcto? Ahora, en el caso de que sea algún otro número, no tenemos instrucciones para ello, por tanto vamos a condicionar este default usando el if, la instrucción o la selectiva if. Perfecto. Si la opción es menor que 0, o estas dos barras significan o, es la instrucción de que sea este o este. En caso de que la opción sea menor que 0, ya que no admite, o menor que 1, porque si admite la opción 1. Entonces, si la variable, si ingresa un número que sea 0 o menor que 1, nos va a marcar un error. ¿Por qué? Porque no tenemos un método definido para esto. Ahora, si la opción es también mayor que 5, también nos va a marcar un error. ¿Por qué? Porque solamente tenemos hasta la opción 5. Debe ser menor o igual a 5. Debe estar en el intervalo de 1 y 5. ¿Por qué nada más tenemos esas opciones? Ok. En caso de que el número que hayan ingresado sea atrapado por el default y cumpla con estas condiciones, lo que va a hacer es que escriba ingrese por favor ingrese una opción válida. El read key nos ayuda o nos sirve para que cuando lea una tecla o la consola lea cualquier ingreso por medio de una tecla, nos salte o haga lo siguiente. Pero en este caso pues nos va a cerrar el programa. ¿Por qué? Porque no hay otra opción si es que selecciona una opción diferente, ¿correcto? Ya tenemos nuestros métodos definidos. Como les explicaba al principio, vamos a
a validar. Bueno, no, en este caso no ocupamos eso. Lo que vamos a hacer es darle la opción al usuario que al terminar una operación pueda elegir otra. Entonces para esto vamos a definir otro método, public void. Es un método por procedimiento, ya que no vamos a devolver ningún valor. Public otra. Nos referimos a las variables referencia, double n1, referencia, double n2. Correcto. Vamos a abrir corchetes. Se me fue ese punto y coma por ahí. A veces nos faltan puntos y comas y a veces ponemos de más. Ok. Lo que vamos a hacer es que la consola escriba esa otra operación. Desea realizar otra operación, coma. Escribimos las opciones, ya que nuestro procedimiento va a tomar los valores de ellas para saber qué hacer. 1 va a ser sí y 2 va a ser no. Correcto. Ok, vamos a declarar una variable. Como tenemos la variable opción, vamos a declarar la variable opción 2 para que sea como referente o no se pierda el concepto que estamos tomando. Int va a tratar de convertirlo de nuevo, va a convertirlo a un dato entero. Readline va a convertir en entero lo que lea. Y ahora sí, ya que nuestro usuario ha ingresado la opción, en caso, vamos a hacer condiciones. Si la opción, si la variable opción 2 es igual a 1, entonces lo que va a hacer es, vamos a crear un ciclo do while dentro de esta selectiva. Do, vamos a llamar a nuestro método menú. ¿Por qué? Porque si el usuario quiere realizar otra operación, vamos a desplegarle de nuevo el menú. Vamos a desplegarle nuevamente el menú. Y por consecuente, al terminar esa operación, vamos a darle la opción de que de preguntarle si quiere otra operación o no. Para eso nos referimos como este mismo método, por eso tiene la palabra dis.otra, porque después de desplegar el menú, hacer la operación, va a darle la opción de escoger si quiere otra operación o no. Esto se va a ejecutar mientras que la opción 2 sea igual a 1. ¿Correcto? En caso de que la opción sea diferente de 1, va a tomar otro, que es el if, y
Lo que quiere decir esto es que si no, si opción 2 es igual a 2, entonces lo que va a hacer es solamente cerrar el programa. Console read key va a leer una tecla, una tecla y va a cerrar el programa. ¿Por qué? Porque no hay una instrucción consiguiente a esta. Ok, terminado esto, ya tenemos nuestra clase operaciones básicas. Nos vamos al programa principal y en este mismo ya tenemos nuestras variables globales iniciales. Variables iniciales globales. Correcto. Vamos a hacer una instancia de la clase. Ahora sí vamos a instanciar la clase para poder llamar a sus métodos. Vamos a instanciar la clase operaciones básicas. Vamos a ponerle operaciones. Va a ser igual. La palabra new es utilizada para reservar una memoria, una parte de la memoria para las siguientes instrucciones que vamos a tener sobre esa clase. Entonces, new operaciones básicas sin parámetros. Los parámetros los va a tener nuestros métodos. Ahora sí, al iniciar nuestro programa, las variables iniciales no se va a mostrar nada. Las variables iniciales van a ser 0 y 0 de los dos números. Como en el menú estamos pidiendo los números, lo que vamos a hacer es desplegar el método menú, poniendo primero el nombre del objeto, operaciones, y luego el método que queremos de él. Dentro van las variables que va a utilizar, y como estamos usando paso de parámetros por referencia, siempre van anticipadas por la palabra ref. Es una palabra reservada. Después del menú vamos a darle la opción al usuario de elegir otra, si quiere otra operación que ya definimos anteriormente en la clase operaciones. Ahora ya tenemos nuestro método. Vamos a hablar un poco sobre constructores y destructores. Los constructores son programas que se ejecutan al iniciar un programa. Son como los inicializadores. Y para esta práctica vamos a crear dos constructores. Vamos a crear solamente un constructor. El constructor, agregar una nueva clase. Vamos a ponerle datos, constructor datos. Listo. Ya creamos nuestra clase. Un constructor se declara con el tipo de acceso, en este caso es el público, y como es un constructor no va a llevar la palabra void, simplemente el nombre del método. Pero este constructor no es un método simple. Los constructores deben llevar el mismo nombre que la clase. En este caso es constructor datos. Sin parámetros. Correcto. Y aquí vamos a darle instrucciones de qué va a ser lo principal que va a hacer. Vamos a hacer que escriba los datos de mí inicialmente. Correcto. Instituto Tecnológico de Tijuana.
el ITP. Vamos a escribir la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales, la materia programación objetos. Correcto. Vamos a escribir para video de práctica final, unidad 2. Mi nombre, y la matrícula 621-2016. Correcto. Ahora ya tenemos nuestro constructor que va a escribir inicialmente esto al arrancar nuestro programa. Como llamamos a nuestro método menú, para que no esté todo encimado, vamos a poner antes que console.readline vacío para que nos cree una línea de espacio solamente. Correcto. Ahora desde acá vamos a poner es importante documentar o comentar el programa porque a veces nos sirve para entender después de un tiempo de no usar el código o el programa qué es lo que hicimos cuando lo creamos. Al método 1 correcto. Justo al principio vamos a declarar nuestro constructor o mandar a llamar nuestro constructor. Estos llamados, como podemos ver en operaciones.menú o en operaciones.otras, se conocen como mensajes. Estos mensajes hacen que un objeto interactúe con otro. Sin embargo, por ejemplo, nuestro objeto programa va a interactuar con el de operaciones básicas, diciéndole que traiga sus métodos y lo opere con nuestras variables o los valores que estamos ingresando. Ahora vamos a llamar a nuestro método o nuestro constructor. Es otra clase. Constructor. Datos. Vamos a ponerle, no sé, datos. Constructor, datos. Así como hay constructores, también hay destructores que se diferencian porque, así como este es un constructor, existen los destructores que es casi lo mismo, simplemente que llevan un símbolo. Ok, el constructor se declara con ese pequeño simbolito y el nombre. Listo. De esta forma, pues simplemente va a borrar todos los datos que se hayan escrito anteriormente. A eso se refiere el constructor, el destructor. Nada más se diferencia por esta pequeña pestañita. Lo que va a hacer es que va a borrar toda la memoria o borrar todos los ficheros que ya hemos creado.
pero no lo vamos a ocupar esta vez, así que solamente fue para darles una demostración de lo que era el destructor. Y creo que nuestro programa ya está listo, así que vamos a arrancarlo. Vamos a esperar a que lo compile para poder hacer uso de la demostración. Esto está compilando el proyecto. Está un poco lento porque no tengo mucha memoria RAM, así que vamos con los programitas. Tenemos aquí. Y como pueden ver, ya apareció el programa. Como podemos observar aquí, apareció lo que escribimos en nuestro constructor. Esto fue lo primerito que apareció. Ahora nos está pidiendo los números, ingresamos, no sé, el número 3, número 5 y nos ha desplegado el menú. Esto fue lo que mandamos a llamar con el operaciones.menú y va a operar con las variables que hemos metido en N1 y N2. En este caso N1 es 3 y N2 es 5. Vamos a elegir la opción 3, multiplicar. Si fijan, ya multiplicaron los números y nos apareció que si queríamos realizar otra operación, vamos a decirle que sí. Ok, aquí tenemos un pequeño error. Vamos a ver. Está dentro de aquí, dentro de otra. Ok, aquí nos olvidó. Para ser más estéticos, vamos a ponerle la opción que haya elegido, punto y coma, y ahora sí, este es el punto root. Correcto, vamos a aplicarlo, a compilarlo de nuevo. Listo, ahora sí, vamos a sin más rodeos, hacer lo mismo, multiplicar. Ok, ahora sí, realizar otra operación, elegimos la opción 1 y nuevamente nos pide que ingresemos otros números. Vamos a elegir el 4 y el 2 y vamos a decirle ahora que haga todas las operaciones. Se fijan, aquí nos imprimió todas las operaciones. La suma es 6, la resta es 2, el producto es 8, el cociente es 2. Digámosle que sí. Ahora les voy a enseñar por qué declaramos las variables como double y no como int. Hasta ahorita nos ha dado puros números enteros, pero si ponemos que el primer número sea 1 y el segundo número sea 5, nos va a decir que qué queremos hacer. Para mostrarles por qué fueron double, vamos a dividir, o sea, la opción 4. O mejor ponemos la opción 5 otra vez para que se muestren todas las opciones y dentro de esta viene la opción dividir. Si se fijan, el cociente es 0.2. Eso significa que es un dato con punto decimal, o sea, un double. Si hubiéramos declarado como entero, este mismo nos hubiera marcado un error. ¿Por qué? Porque un entero no puede tener decimales. Correcto, ahora vamos a terminar ya nuestro programa. Le damos que la opción 2 no queramos realizar otra operación. Correcto, pues hasta aquí ha llegado el video de práctica. Espero que haya sido entendible y que se haya comprendido todo lo que vimos, el porqué de tantas cosas y pues gracias. Hasta luego.